Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga a todos los que van a ver este video en las redes sociales. Le damos la bienvenida. Les transmitimos en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada, que se titula ¿Por qué Dios permite los problemas y el sufrimiento? Ese fue el tema que iniciamos. Esta es la segunda parte. Y hoy le agregué ¿por qué Dios permite los problemas, la maldad y el sufrimiento? Y ahí en Romanos 8:28, vamos a tomar lectura en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Vimos la semana pasada en la introducción de que hay un mundo de calamidades, de tragedias, de desastres en el mundo, donde parece que Dios no estuviera, donde parece que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué permite Dios? ¿Por qué permitió que sucediera esto? ¿Se acuerdan que les comenté de un jovencito de una secundaria aquí en Tuxtla Gutiérrez que fue asaltado y como no se dejó, forcejeó con los ladrones, llevaban mascarilla, a uno le jaló la mascarilla, ahí las cámaras de las ciudades quedaron grabados donde lo subieron, lo quisieron asaltar y como no encontraban nada, se empezaron a forcejear. Este muchacho le hizo así en la cara, le baja la mascarilla y ahí lo suben a la fuerza como que lo fueran a secuestrar. Y lo más triste es de que días después lo encontraron muerto este jovencito de secundario. Y es ahí donde nosotros decimos, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permitió esta tragedia? Y a veces cuando suceden todas estas cosas, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Y a nosotros, aún como cristianos, se nos funden los fusibles, porque nuestra mente es muy finita y no entendemos a Dios. Nuestra mente es muy limitada. Hagan de cuenta que la mente de Dios tiene 1,000,000 de watts contra 5 watts que tenemos aquí en nuestra cabeza. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, como cristianos, sabemos que Dios es soberano. La palabra soberano significa que nadie le tiene que decir a Dios qué es lo que tiene que hacer Él. Hace días vi un video del carnaval de Río de Janeiro, en Brasil. Y Jesús fue el centro del espectáculo. Bueno, no el Señor Jesús, sino que hicieron una representación. Y estuve viendo el video, no sé cuántos de acá lo han visto, que el diablo ahí fue por decirlo así, un escenario, algo como una obra de teatro donde Satanás arrastraba a Jesús como que si lo hubiera vencido, ¿verdad? Ese carnaval ahora sí que fue declarado un culto satánico a Satanás, ya totalmente, como dicen, sin máscaras, totalmente. Y cuando estuve yo viendo estas escenas, dije, ¿qué acaso Dios no tiene el poder para caer un rayo del cielo y los fulmine a todos de una vez? ¿Por qué Dios permite que se estén burlando de su Hijo? Porque
en verdad, sí fue totalmente algo desprestigioso para Dios el burlarse de Él más que nada y de la persona de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y vemos que entonces, cuando vienen las desgracias, ahí es donde se preguntan a las personas, ¿por qué Dios permitió esto? La maldad ha aumentado cada día y va a seguir aumentando porque estamos en tiempos finales. Y eso la Biblia lo decía, que la maldad aumentará. Y vemos aquí entonces en este pasaje que acabamos de leer, que Dios tiene un plan con la raza humana. Dios, como lo dijimos la semana pasada, Él quería crear una raza humana que le amara libremente, con un libre albedrío que Él le dio. No quería una raza humana hecha robots, no quería Dios que nos forjara amarlo a la fuerza, sino que Él nos dio ese libre albedrío que nosotros tenemos para decidir si vamos a seguir a Dios o no seguirlo. El problema de hoy en día es que muchas personas, y aún así cristianos, entre comillas, que se han convertido, dicen amar a Dios, dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo demuestran que no es cierto. Amar a Dios tiene sus consecuencias. Hay que pagar el precio. Y parece que muchos que se dicen ser cristianos no han entendido que solamente son espectadores cuando vienen a una iglesia, a una congregación, porque en sí no tienen el compromiso que de acuerdo a la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos los únicos testigos del Señor Jesucristo y la única luz que está en este mundo para alumbrar a los que están allá afuera, que están en tinieblas. Una persona que se dice ser cristiano y que no da testimonio para nada, a nadie le habla de Cristo, a nadie le ha hecho la oración de fe, vamos más abajo, no lee la palabra de Dios todos los días, está metido más en el Facebook, en el WhatsApp, YouTube, etcétera, etcétera, y no tiene una relación personal con Dios. ¿Qué es el cristianismo? Mira, para los que nos ven y entiendan, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios, con alguien que vive y que se llama Jesús en su palabra. Es en su palabra donde vamos a tener una relación todos los días con Dios. Porque si decimos ser cristianos y no tenemos una relación, es mentira, no lo somos. Porque una persona que ya nació de nuevo, se le conoce por sus frutos, Mateo 7:21, y por sus frutos le conoceréis. ¿Qué frutos? Frutos del Espíritu Santo. Una persona que ha nacido de nueva quiere compartir el Evangelio, quiere que otras personas conozcan a Jesús, quiere que sus familiares se salven. Yo quiero que mis padres, que mis tíos, que mis abuelos, que mis amigos que tengo del Facebook, donde quiero que se salven. Y aunque ahorita tiene poco que soy cristiano y no sé mucho, apenas estoy empezando, por lo menos compartir las prédicas sería de mucha bendición para algunas personas. Pero ni eso hacemos. Como que nos avergonzamos de Cristo, ¿verdad? Si yo comparto una predicación, ¿y esta loca qué le pasó? Ahora veo que empieza a compartir puras cosas de Dios. ¿Y este fanático qué le pasó? ¿Y este mi amigo qué le pasó?
veo que su Facebook ya cambió. Está radical, puro Cristo, puro de Dios, pura palabra. Pero nos da vergüenza. Miren, no hay otro, por más que le queramos buscar por aquí y por allá. Si no damos testimonio de Cristo, es que nos avergonzamos. Así de fácil. En este tiempo, ya que eres recién convertido, tienes poco, o no estás preparado aún para predicar el evangelio uno a uno en la calle con quien te encuentres, a quien se te presente, por lo menos tenemos que tener el valor de compartir los estudios. Porque no sabes qué efecto va a surgir cuando tus contactos escuchen y les llame el tema, por ejemplo, este tema que estamos tocando ahorita. ¿Por qué Dios permite las tragedias? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y que le dé clic y empiece a escuchar. Y la palabra de Dios tiene poder y es espíritu. Mis palabras son vida y son espíritu, dice el Señor Jesús. Y no sabes el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas. Entonces, si tan solo hiciéramos eso, mira, tal vez todos los cristianos que hay en el mundo aportaran algo para dar testimonio de Jesús, tal vez este mundo podría ser un poco mejor. Pero ¿dónde están? Escondidos en las redes sociales. Y cuando venga el Señor, no pienses que te vas a ir. Porque Él viene a los que le aman. Y a los que amamos a Dios, entonces queremos darlo a conocer. Que Jesús sea conocido de muchas formas. Porque yo amo las almas. Si en verdad tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, es que voy a anhelar, voy a desear que las personas vengan a Jesús. Vemos aquí que este versículo, que cuando lo llevamos a cabo, que dice que todas las cosas les ayudan a bien, podemos entender que a veces hay personas de que en verdad aman a Dios y que no son cristianas, están en una religión. Aman a Dios, son sinceras en su corazón, están en una religión, cualquier religión como catolicismo romano, mormón, testigo de Jehová, adventista, luz del mundo, etcétera, etcétera. Y en cada religión hay personas honestas y sinceras de que en verdad aman a Dios, pero están en un camino equivocado, en una religión. Y algo pasa que Dios, de alguna manera, tanto a las personas que son religiosas, porque aquí el punto es entender de que las tragedias y el sufrimiento, la maldad, les llega o les pasa a los creyentes y a los no creyentes. Entonces, los no creyentes, cuando decimos los creyentes, para que nos vean, le entiendan los de las redes sociales, los creyentes son aquellas personas que se han convertido a Jesucristo, que son cristianas nacidas de nuevo. Y los no creyentes se refiere a toda persona que está bajo una religión, de las cuales ya las mencioné. Ellos creen en un Dios a su manera, de acuerdo como le han enseñado ahí en esa religión, pero no creen de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo mismo, cuando no tienen una relación personal, ¿sí?, las personas no creyentes, no cristianas, no pueden tener una relación personal con Dios porque no tienen morando el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, que tú hoy medites, ¿en verdad tienes el Espíritu Santo morando? ¿En verdad has nacido de nuevo? Porque aquella persona que ya tiene el Espíritu Santo ama estar en la presencia de Dios, ama leer la palabra de Dios, que ya no le importa este mundo,
lo que diga, sino que trata de buscar todos los días a Dios en su palabra. Un verdadero cristiano es aquel que hay un fuego en su corazón de que en el transcurso del día, no sé cómo le vaya a hacer, si está ocupado, si trabaja, muy atareado, pero va a buscar un espacio donde él, ahí en su celular, en su casa, no sé, va a empezar a escuchar prédicas. Porque si tiene el Espíritu Santo, va a traer las cosas que son del Espíritu Santo, que es la palabra, la música cristiana, etcétera, etcétera, los testimonios. Pero si alguien que no tiene el Espíritu Santo, va a seguir atraído por el mundo, por las cosas de este mundo, por la música mundana, los videos inmorales, el TikTok, y su vida se le va a ir así y no entendió que realmente que Dios nos anhela que estemos con Él. Dios quiere, Él desea que tengamos una relación con Él. Dios permite entonces los problemas, la maldad y el sufrimiento, porque vamos a ver unos puntos antes de desarrollar este tema. Punto número 1. Dios en su misericordia, al ver que su creación vive alejada de Él, que creen en Dios, que ellos se formaron aquí en su mente, que creen en Dios a su manera. Entonces, en la misericordia de Dios, sabiendo que por lo menos esas personas que se dicen creer en Dios y en Jesús, miren, Dios de alguna manera quiere, lo que Él quiere es llamar su atención hacia Él. Y el punto número 1 es el sufrimiento para quebrantar nuestro orgullo como seres humanos hacia Dios. Dios, al ver a las personas orgullosas, porque dicen que creen en Dios, en Jesús y que aman a Dios, pero con sus hechos lo demuestran todo lo contrario, entonces a veces Dios en la misericordia permite que pase cada circunstancia en las vidas para que de esa manera llame su atención. Hay personas que son muy orgullosas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Tiene que quebrantar el corazón. Por eso Dios permite que suceden tales desgracias para que así, a ver que si Dios permitiendo, porque tenemos que aclarar esto, Dios no es un Dios malo que nos va a enviar esto, nos va a enviar maldad y que y Él es malo. Y no, Dios lo permite. Cuando vayamos a la vida de Job, vamos a entender un poquito. Job, de acuerdo al primer capítulo de Job, dice Dios que le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es fiel? Ustedes conocen la historia. Dios permitió que Satanás destruyera su vida y le dijo, solo no te metas con su vida. Porque Satanás le dijo a Dios, es que Job te ama porque le das todo, porque lo bendices, no le hace falta nada, no tiene problemas, todo es de bendición. A ver, quítale lo que tú le das y vas a ver que si no maldice contra ti. ¿Ah, sí? Dice Dios, pues para que veas, te voy a demostrar la fidelidad de mi siervo Job. Eso lo vamos a analizar. Y ustedes ven las desgracias que le pasan a Job. Ok. Entonces, Dios lo que quiere es traer la atención de aquellas personas que aún así hemos conocido personas y hemos orado por ellas cuando venimos a los viernes a oración. Vienen los hermanos y me dicen, necesitamos orar por una persona
que está grave, que está internada, que está paralítica, que ya le detectaron cáncer. Y nosotros con mucho gusto hacemos la oración por ellos, intercedemos. Esas personas, miren, ¿qué es lo que pasa? Los cristianos que dan testimonio siempre van a hacer esto. Son amigos, tienen amigos, familiares, y lo que van a hacer, ¿sabes qué? Amiga, yo te aconsejo que este es el tiempo de buscar a Dios. Porque solamente Dios te va a sacar de ese problema en el que estás. Y viene la amiga y lo único que dice, gracias. Las personas que a veces están en una situación difícil, uno va y les comparte, les quiere uno empezar a hablar del Evangelio de Cristo, de la palabra, y lo único que hacen, te cambian la conversación, te dan el avionazo, y no escuchan, y aún así están ahí postrados en una cama, en una silla de ruedas, están enfermos y su orgullo, porque no se le puede llamar de otra cosa, orgullo intelectual, no los hace humillarse delante de Dios y decirle a la persona que le está hablando, amiga, tienes razón de verdad, yo creo que Dios está tratando conmigo y por eso me ha pasado esto. No son humildes. Hace años más bien conocimos el testimonio de una hermana en Cristo, que ella no era de la high society, no era de familia adinerada, era clase media, pero como dicen por ahí, se creía la muy, era vanidosa, porque tenía tantito dinero, estabilidad social, económica, y un día sufre un accidente. Pero antes de esto no quería saber nada de Dios. Cuando llega el accidente a su vida, se fractura una pierna, le tuvieron que poner clavos en esa pierna. Y cuando ahí en su casa estuvo casi un año sin poder caminar, con muletas, con las bases que dan, etcétera, etcétera. Solamente hasta cuando Dios permitió, ¿por qué Dios permitió que ella sufriera ese accidente? ¿Sí? Cuando ella llegó al punto de que estaba sufriendo, porque después nos los contó, yo era muy alzada, así nos lo dijo. Yo era muy vanidosa, muy soberbia, creía en Dios a mi manera. Pero cuando Dios me llevó al punto de que me llegó a quebrantar, ahí es donde me di cuenta y me rendí ante Dios que Dios estaba tratando conmigo mi carácter, que Dios me estaba queriendo llamar su atención para que yo me convirtiera a Él. Y gracias a Dios que ella respondió con esa humildad, trató con ella Dios en el sentido de que todas las cosas nos ayudan para bien, porque si ella no hubiera sufrido ese accidente, no se hubiera convertido. ¿Cuántos escucharon el audio de un testimonio del pastor José Luis Orozco que yo les mandé? Los mandé por el grupo. ¿Alguien lo escuchó? ¿Ah? ¿Quiénes? Levanten la mano rápidamente. Uno nada más, Dios mío. Ok. Ese pastor, antes de convertirse, empezó a ser extorsionado. Él estaba en una religión tradicional. Antes de ser cristiano y ahora que es pastor, antes de todo eso, él era profesor, etcétera, etcétera. Y de repente, para no hacer las largas, empieza a ser extorsionado por teléfono hace muchos años. Y le empezaron a extorsionar.
llegó el punto de que al no conocer a Dios empezó a consultar brujos. Lo llevó una bruja al mar de Puerto Arista para hacerle supuestamente la limpieza y el culto satánico más bien que le iba a hacer. Y su esposa decía, es que yo no veo que estés bien lo que, ¿sabes qué, José Luis? Yo no veo bien lo que tú estás haciendo. Estar consultando brujas, eso no es de Dios. Trae sus consecuencias. Y su esposa no estaba de acuerdo. La cosa que este hermano, de algo malo que estaba siendo extorsionado, y aún así que se fue a meter con una bruja, miren, algo pasó que necesita usted escucharlo, se los voy a mandar, por favor, y lo dejo de tarea para el miércoles, que algo pasó, que de algo malo que le estaba sucediendo, conoció a Dios en esa situación difícil, que él ya se sentía ya presionado con una gran cantidad de dinero, amenazado de muerte, etcétera, etcétera, porque el diablo, si no lo saben, es muy astuto y traicionero. El diablo estaba trabajando con esas personas que estaban extorsionando, y a la vez el diablo le abre las puertas y le muestra por aquí una salida, una solución con una bruja. O sea que el diablo trabaja en ambos bandos muy sutilmente. Entonces, de algo bueno que le pasa, algo malo que le pasa a él, surge algo bueno. Después de todo esto, la conversión llega al punto donde rechaza, llega el tiempo de que le dice a la bruja, ya no, hasta aquí, escucha la palabra de Dios, se convierte y ahora es un siervo de Dios. Y por eso grabó ese testimonio en audio para que todas aquellas personas lo escuchen y que estén pasando alguna situación difícil, entiendan de que Dios lo permite para llamar su atención. Así que esta hermana también, de que sufrió ese accidente, Dios trató con ella. Y es ahí que después de ese proceso, miren, nació de nuevo. Como dicen, quedó sedita ante Dios, ahora es su sierva, ahora le sirve a Dios. Y ella lo cuenta, nos contó ese testimonio, y nosotros fuimos testigos de que después de un año no poder caminar, las primeras veces que empezaba a llegar a la iglesia, con muletas, y enyesada la pierna todavía, y solamente así entendió ella de que Dios quería llamar su atención. Entonces, ¿por qué Dios permite todas estas tragedias a los que nos ven en las redes sociales? Si usted está pasando algo similar, una tragedia, un problema tan grande, un sufrimiento, porque cuando viene un problema, viene el sufrimiento después. Debe haber un problema para que haya sufrimiento. Entonces, si Dios lo permite, es que porque mire, una enfermedad que usted esté ahí en cama, postrada, le haya venido un cáncer, le haya venido un SIDA, cualquier enfermedad, que usted esté postrado en una cama, en una silla, paralítico, mire, entienda por qué Dios lo permitió. Porque quiere llamar su atención. Dios de esa manera trabaja a veces que no es su plan. Él no quisiera, pero lo permite con tal de que las personas se conviertan a Él. Este mundo tan lleno de maldad. Miren, vuelvo al tema del carnaval de Río de Janeiro. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no hizo algo rápido y descendiera fuego del cielo y los hubiera consumido a todos? Porque Dios es paciente. Dios aún así con su creación nos ama. Los ama. Es como aquella madre que tiene un hijo rebelde, grosero y que todavía le llega a pegar a la mamá, la patea, la insulta, y aún la madre llora dentro de ella y gime porque ama a su hijo y que lo que más quisiera es que se
que las cosas cambiaran. Así es Dios con la raza humana. Dios nos ama tanto, de que aún así, que todo lo que cometamos, los pecados, Él nos ama. Dice la carta de Pedro que está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué paciencia tan grande tiene Dios con la raza humana, que es paciente, porque si nosotros fuéramos dioses, cuando vemos esas circunstancias, esa maldad, mire, lo que viene en la mente es, ¡fum! Si yo fuera Dios, de una vez ahorita cae fulminado. Si Dios nos delegara tantito el poder, ¿qué hiciéramos si Dios nos delegara el poder que Él tiene? Empezaríamos a enjuiciar a todas las personas que creemos que nosotros que no la merecen. Y que viéramos algo así que pasó y de una vez acabarlos. Y este mundo entonces ya casi estuviera extinguiéndose por los juicios de Dios. O que nosotros tuviéramos el poder de hacerlo. Pero no nos ponemos en esta situación de que ¿por qué Dios no lo hizo con nosotros ahora que somos sus hijos? Que nos hemos convertido a Cristo. O sea, nosotros sí enjuiciábamos a otras personas que eran mucho más malas, mucho más pecadoras que nosotros, pero nosotros pensábamos que nos iba a perdonar por nuestra chula cara. Cuando estábamos en la misma situación, que éramos pecadores, ahora que nos perdona, nos da de su Espíritu Santo, ahora empezamos a conocer la mente de Dios. La palabra de Dios, toda la Biblia es la mente de Dios, sus pensamientos. Dios nos deja este libro para que aquí tengamos un manual cómo guiarnos en esta vida y que nos vaya bien. Él desea que nos vaya bien, porque sus pensamientos son de paz, dice Jeremías. Porque tengo pensamientos de paz y de bien para ustedes, les decía la nación de Israel. Pero como ustedes se me han rebelado, se me han ido tras los ídolos, etcétera, etcétera, por eso yo los mandé cautivos a Babilonia. Y allá van a acordarse de su Dios, y lo decían, uno de los salmos fue escrito, que colgaban sus arpas, los instrumentos musicales allá en Babilonia. Ellos estaban cuando fueron llevados cautivos y no tenían esa fuerza, ese ánimo de alabar a Dios en otro país lleno de idolatría, de maldad y paganismo. Y hasta ahí reconocieron que Dios tuvo que tratar con ellos, porque si no, no se iban a volver a Él. Y después del cautiverio babilónico, muchos jóvenes que se fueron regresaron ya viejos, porque fueron 70 años de cautiverio. Y cuando regresa todavía les dice, si ustedes me buscan y me buscan de todo corazón, yo los voy a oír, porque yo tengo pensamientos de paz. Quiero que les vaya bien. Y Dios es lo que quiere hacer con la raza humana. Aquellas personas que supuestamente creen en Dios, pero con sus hechos lo demuestran todo lo contrario. Entonces, Él en la misericordia no nos fulmina, no nos mata inmediatamente, sino que tiene mucha paciencia. Yo he visto personas que siguen viviendo. Ahí se ven en las redes sociales que son satánicas declaradas. Son personas que le hacen culto a Satanás, artistas, cantantes, esa música metálica, de heavy metal y todos esos cantantes de hip hop, rap, que solo invaden la mente de los jóvenes y que no entienden, no disciernen que esa música tiene mensajes subliminales, pero no lo disciernen los jóvenes de este tiempo. Y por eso son cautivos. Y por eso no entienden que muchos jóvenes, hace días, si ustedes supieron, se ahorcó un muchacho también de 20 tantos años en el Libramiento. Lo encontraron colgado. Jóvenes. Y no entienden los jóvenes que esa música satánica, hip hop, metal, rap y todo eso que vienen, y más que si viene en inglés,
Escuchan la música y la música según les gusta, pero el contenido no saben realmente. Pero veo la traducción en español. No saben que aún así son engañados de que esa traducción no es la original de acuerdo al inglés que está siendo cantada. Se los disfrazan bien bonito y llegan a caer, y por eso hay jóvenes que siempre viven deprimidos, de mal humor. No saben que están abriendo puertas para que venga esa música. Esa música que es satánica altera el sistema nervioso. No lo entendemos. Y por eso tenemos que predicar y hablar esto. Y ojalá que los jóvenes que escuchan ese tipo de música puedan entender que tiene sus consecuencias. Los lleva cautivos, los tiene Satanás preso ahí y no los suelta para que ellos sean felices, para que ellos puedan amar a Dios, alabar a Dios, servirle a Dios, sino que ahí están cautivos porque están escuchando esa música. Y viene uno y les dice, mira, hijo, esta música no te conviene, es por esto y esto, y no lo ven así. Pero, ¿qué va a pasar si son hijos de padres cristianos? O sea que Dios tiene que tratar con ellos. Dios es paciente y suelta la rienda y que se vaya el anzuelo, le da larga, pero cuando ve que uno de nuestros hijos ya está para perderse, viene el jalón de oreja. ¡Fum! Jala el anzuelo Dios y ahí vienen zafados, quebrados, medio muertos, en el hospital. Como el testimonio del pastor Alan Alducin, que él se fue ya siendo ya pastor, sirviendo en una iglesia, pero empezaba, no estaba suficiente maduro. Ahí está el testimonio. Se fue al mundo, a las drogas, al alcohol. Imagínense el corazón del pastor Armando, que ver a su hijo, que después de conocer la verdad, anda en el mundo, con drogas y alcohol. ¿Qué es lo que hacía? Orar, clamarle a Dios, llorarle a Dios por su hijo. Y en la fidelidad que tenemos con Dios, ¿qué le pasó? Viene la disciplina muy fuerte. Así, tomado, drogado, algo así, sufre un accidente, le pegan en la pierna y pierde toda la pierna. Y hasta ahí, en ese momento, cuando él ya sin pierna en el hospital, empezó a reaccionar. Y no fue hasta ahí donde entendió que Dios lo amaba, porque Dios al que ama disciplina, dice Hebreos, y que porque prefiero que entres cojo o manco al reino de los cielos y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dios prefiere disciplinar a las personas de esa manera porque Él sabe, por Él es omnisciente, solamente Él sabe de que si así con ese trato que va a tener con ellas, van a reaccionar y volver en sí y se van a convertir a Dios. Gracias, bienaventurados que fuimos nosotros, que no llegamos a ese extremo y que Dios nos guardó, porque cuántas cosas no hicimos. Yo me considero una persona que fui muy pecadora, ¿sí? Y ahora digo, y la mano de Dios, ¿cómo es que Dios me guardó? Que no permitió de que algo grave me pasara, o que yo hubiera muerto joven, o que me hubiera sucedido algún accidente. Entonces, es ahí donde queremos hacerle saber a las personas que todas las desgracias que pasan, Dios lo permite. Y que aunque quieran juzgar a Dios y quisieran bajarlo a Dios de su trono, si es posible, y sentarlo en la silla del juicio y decirles, ahora te sientas acá porque te vamos a juzgar y te vamos a decir que has hecho todas las cosas malas, que tu creación no está bien hecha, que no está bien hecha. Y ahora nosotros vamos a dictar las leyes con las cuales puede funcionar este mundo. Y así está el ser humano, queriendo
sentar en la silla del juicio a Dios? ¿Por qué nacen niños con cara de sapos? ¿Por qué los bebés son abortados? Y calamidades y calamidades y calamidades. Y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde están tus pecados? Dice Dios. Tus pecados son los que han causado. ¿No acaso fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que cuando entra el pecado, hasta la naturaleza sufrió las consecuencias. Y le echan a la culpa a Dios. Y todos le quieren echar la culpa a Dios. ¿Y qué culpa tengo yo que Adán y Eva hubieran pecado? ¿Qué culpa tuve yo? Dicen unas personas. Y dice Dios, es cierto, tú no tienes la culpa, pero por eso mando al antídoto, a mi Hijo, al Señor Jesucristo, para que tú vengas a Él y lo que nació torcido se empiece a enderezar con el Espíritu Santo. El mundo no entiende de que Dios, al ver esa atrocidad, las consecuencias del pecado que entró por un hombre y nos pasó a traer a todos, Dios en su sabiduría, en su infinito amor, manda a alguien, un ser inocente que no tenía culpa, y muere en nuestro lugar. ¿Qué culpa tenía ese hombre, el Hijo de Dios? Y solamente así Dios tenía que terminar con el pecado. Y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué no lo ven en la historia? Simplemente en la historia. ¿En qué año estamos? En 2023. ¿Antes de o después? ¿Qué acaso no es Jesús el único que cambió la historia? ¿Que no en todas la historia dice AD y DC? Antes de Cristo, AC, perdón, es AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. ¿Que no entienden? ¿Por qué no dice antes de Buda y después de Buda, antes de Mahoma y después de Mahoma, antes de Confucio y después de Confucio? ¿Por qué? ¿Que no entienden que es Cristo nada más? ¿Por qué esa lucha contra Dios? ¿Por qué ese pleito contra Dios? Todo es contra la nación de Israel, Cristo y los cristianos. ¿Por qué ahora en ese carnaval de Río de Janeiro, por qué no agarraron a un Buda? ¿Por qué no agarraron a uno disfrazado de Mahoma? ¿Por qué no a alguien que se haya disfrazado de Hare Krishna? ¿Por qué de otro líder religioso, otro Dios que se han inventado? ¿Por qué no lo agarraron y hicieron lo mismo? ¿Por qué no se burlaron? ¿Por qué no pusieron a Buda arrastrándolo? El diablo arrastrando a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué? ¿Y eso no lo saben? ¿No se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es Cristo el que cambia la historia, que cambió la historia. Por eso los ateos que dicen, yo no creo en Dios, necesito ver para creer. ¿Qué acaso ya saliste de esta atmósfera, de esta galaxia y te fuiste a buscar a Dios por todo el universo y no le encontraste? O sea, miren, es que el problema no es que haya falta de evidencia, sino que el problema es moral. Al ser humano no le conviene entregarse a Cristo, convertirse a Cristo, porque hay algo en su vida que está todavía arraigado. No quieren dejar el alcohol, no quieren dejar la pornografía, no quieren dejar las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué va a decir mi familia? Ellos son católicos y si yo me convierto, se van a burlar de mí, me van a dejar de hablar. Y que no quieran pagar un precio. Sí es cierto que el pecado que entró en el mundo, en el huerto del Edén, nos pasó, como dicen, a molar a todos, pero Dios manda a su Hijo a morir en una cruz
para que ahí nosotros recibamos esa corrección en nuestra vida espiritual, el pecado sea perdonado porque no teníamos la culpa y nací en pecado, todos nacemos en pecado, pero manda a Dios a su Hijo y Él es el antídoto para que este mundo se cure, pero el mundo lo sigue rechazando. Prefieren más una religión fácil y barata, donde nunca les enseñen la palabra de Dios y si se las enseñan distorsionada totalmente, porque el diablo, su arma más fuerte son las religiones. No saben que el diablo, el arma más fuerte que tiene son las religiones para desviar la mente de las personas y seguir tradiciones de hombres y mandamientos de hombres cuando no se rigen por la palabra de Dios. Y todavía quieren juzgar a Dios. Cuando Dios es amor, dice la palabra en las cartas de Juan, porque Dios es amor. Y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Entonces Dios tiene que usar el sufrimiento para quebrantar nuestro orgullo. Cuando Dios ve que una persona que solamente así, en quebrantar su orgullo, va a responder, se va a volver a Él, Dios le permite que vengan ciertas tragedias, como estos dos testimonios que le conté. En el libro de Levítico, anótenlo nada más, Levítico 26, 19, Levítico 26, 19, voy a leer un versículo, Levítico 26, 19, para que vean Dios cómo dice en su palabra. Dice Levítico 26, 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí estamos en el libro de Levítico, que le estaba diciendo a la nación de Israel, si ustedes no me obedecen, que todas las reglas que ya le puse anteriormente, todo el libro de Levítico, miren, entonces si ustedes se rebelan así, si yo les estoy dando estos estatutos, si yo que los saqué de Egipto, que estaban esclavos, no les pagaban, los maltrataban, los chicoteaban. Vengo yo, mando a Moisés para sacarlos y los traigo al desierto para que aquí sean probados y que yo los voy a introducir a la tierra prometida y allá no les va a faltar nada. Yo soy su Dios y yo les estoy diciendo es que porque así va a ser, no les voy a fallar, que allá van a recibir todo lo que no tenían antes en Egipto, todas las bendiciones que yo les quiero dar. ¿Qué acaso no me creen en mí que si yo los llamo del mundo, si yo los llamo, porque Egipto es símbolo del mundo, ¿qué creen que yo no tengo algo mejor para ustedes? ¿Qué te podría ofrecer el mundo? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? Claro, el mundo nos ofrece libertad, libertinaje, sexo, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ofrece el mundo, dice la Biblia, es pasajero, es eventual nada más. Todo se tiene que acabar. Esa belleza de tu juventud algún día se tiene que acabar. Algún día van a salir las arrugas. Todos tiene que pasar, pero lo que yo les ofrezco es eterno. Dios les decía, si ustedes se rebelan contra mí, los voy a tener que quebrantar. Y voy a tener que aumentar 7 veces el castigo. ¿Y qué pasó? Sucedió. La nación de Israel, después de que entra a Canaán, y conforme va pasando la historia, se fueron tras los Baales, tras los ídolos, etcétera, etcétera. Abandonaron a Dios. Y Dios les decía, voy a aumentar el castigo 7 veces. Puede leer todo el Levítico 26, se los dejo de tarea para que lo lea todo el capítulo 26 y vea usted que todo lo que amenazaba a Dios, diciéndolo. Pero ¿acaso Él era un Dios malo que decía, los voy a quebrantar nada más porque quiero verlos sufrir? ¿Quiero que esta raza humana sufra? Es que es la única manera que a veces el ser humano reacciona. Miren,
¿Cómo está el mundo ahorita? Lleno de maldad. Satanismo por donde quiera. Maldad. La maldad aumenta cada día. Vemos desastres, tragedias. Miren rápidamente. Dios dice que no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, cosechar. El hombre que salió disfrazado de Satanás ahí en ese carnaval, que arrastró a Jesús así como diciéndolo, estás vencido, te he vencido, una gran burla, una blasfemia, murió carbonizado. Tuvo un accidente. El hombre que salió disfrazado de Satanás. Y pasaditos días después del carnaval, cae una lluvia que en Brasil, en estas fechas, como aquí en México, no es tiempo de lluvias. Aquí sabemos que México empieza a llover a partir de mayo, ya los aguaceros, etcétera, etcétera. Pero en Brasil, días, no pasaditos, hubo una gran lluvia, que hubo inundación, desastres, las calles como un río que se llevaban los carros y que gente murió también. Dios tiene que mandar juicio a una nación. Y fue algo leve nada más. Ahora, en la gran tribulación, cuando vengan los 7 años de Apocalipsis, los 7 años de la gran tribulación, la gente claro, va a haber un avivamiento grande que muchos se van a convertir a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Pero muchas personas aún van a seguir endurecidas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por eso están los juicios de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y empiezan los sellos de un castigo de menor a mayor. Dios, al ver que el mundo, después del acontecimiento, cuando les caiga el 20, que millones de cristianos desaparecieron en un día, y caos por todo el mundo y desastres por todo el mundo, porque aviones cayeron, el piloto era cristiano y desapareció en el aire y se quedó sin piloto el avión, y se viene a pique un helicóptero, una avioneta, carros por donde quiera, que los choferes verdaderamente cristianos van a desaparecer y van a quedar sin control y van a estar chocando en las carreteras, en el centro, donde quiera. Va a ser un caos ese día, y conforme vaya pasando los meses, muchas personas les va a ir cayendo el 20, se van a ir arrepintiendo y se van a convertir a Cristo, pero otras no. Otras van a empezar a maldecir a Dios y a blasfemar contra Dios, que cómo es posible que ese Dios que es amor nos esté mandando lluvia del cielo, meteoritos, terremotos, hambres, guerras, pestes, y ese es el Dios que se decían los cristianos. Y que no saben que Dios va a empezar a tratar con el mundo, que va a empezar a apretar. No respondieron a los 7 sellos, vienen las 7 trompetas y apretar otro poco para ver si así, entre más dolor, más sufrimiento, se convierten a Él, y no lo van a hacer. Y vienen al final las copas de la ira, ya para las copas de la ira, después de los 3 años y medio de la gran tribulación, para todas las personas que ya no se van a salvar, para todas las personas que recibieron la marca de la bestia, que le adoraron al anticristo, el diablo encarnado, un demonio, un principado que va a estar dentro de él, etcétera, etcétera. Aún así dice Apocalipsis 9:20, si quiere, mírelo cómo va a estar para que vea. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún, ¿qué cosa? Así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es el cómo que la gran tribulación, ya con los sellos, las trompetas y las copas, la gente no se va a rendir ante Dios.
sino que lo que van a hacer, que aún viendo las catástrofes, terremotos, guerras, tsunamis, hambruna, toda la hierba se va a quemar, los incendios forestales, no va a haber agua, se van a convertir en sangre todos los recipientes de agua que hay en el mundo, ríos, lagos, etcétera, el mar. Aún así viendo, en vez de que se rindan a Dios y digan, Señor, está bien, tú ganas, ahora entendemos que eres un Dios todopoderoso, van a levantar el puño contra Dios y van a seguir adorando a la Virgen o a los santos. Imagínense a qué grado va a estar la maldad, el corazón del ser humano, que ni aún así dejaron de adorar a los demonios. Las personas que no saben que de cada trasídolo hay un demonio. Y no es por insultar, no es broma, es la verdad. Que de cada detrás santo que están en las repisas de yeso, cartón, vírgenes, santos, etc. La Biblia dice, señores, con todo respeto y por amor se los decimos, hay un demonio que controla. Cuando alguien le hace un culto, un rezo a tal santo, a tal virgen, a un demonio se lo están haciendo y no a Dios. Y eso no lo sabían. Por eso tú, si en verdad has creído a la palabra de Dios, tienes que hacer algo por tu familia. Tienes que empezar a conocer a Dios, a prepararte, a aprender la palabra para que tú les prediques a tus amigos, a todos los que tengas ahí cerca de ti. Tienes que prepararte. ¿O te va a valer que ellos se vayan a condenación el día que les llegue la muerte? Si tu familia se muere, si tu padre, si tu madre, si tu abuelo se mueren siendo religiosos. Dios te lo va a demandar. Dios nos los va a demandar. Por eso, en la gran tribulación se van a quedar todos aquellos cristianos que nunca hablaron a nadie de Cristo, que nunca predicaron, que nunca ganaron un alma, que nunca le hicieron la oración de fe a alguien. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo desde el día que te convertiste, hermano? ¿A cuántas personas le has dado un folleto, le has hecho una invitación, le has mandado los links de las prédicas con tal de que ellos escuchen? Y si no lo escuchen, ya no es tu problema, es problema de ellos, pero ya queda en ellos y no en ti. Dios tiene que quebrantar el orgullo de las personas. También, en segundo lugar, el sufrimiento, los problemas, etcétera, etcétera, pueden ser la advertencia de algo peor que viene. Porque cuando Dios ve que no van a responder así, como lo dijimos ahorita con los juicios en Apocalipsis, tiene que apretar el castigo para ver, y Él sabe, solamente Él sabe si va a responder o no. Y aún así, Él sabía, Dios sabe que en la gran tribulación, esas personas que no van a dejar de adorar a los demonios, sabe que no se van a convertir aún así con los juicios que estén cayendo, lo sabe. Entonces, si ya sabe que no se van a convertir a Él, entonces ¿para qué les va a mandar más fuerte, más recio los juicios? Precisamente para que en el día del juicio digan que quedó manifestado el amor de Dios. Y les va a decir a todas esas personas, es que yo dejé caer más fuerte los juicios para ver si así se quebrantaban hacia mí. Mas sin embargo no dejaron de adorar a sus demonios. Dios entonces usa estas circunstancias a veces para que prevenirnos de algo peor, porque si no reaccionamos a la primera, entonces Dios tiene que permitir para que así, a ver si así reacciona la persona. Y aún así, nada más nos damos cuenta que les compartimos, les enviamos los links a personas enfermas, ahí están, enfermas. Y nada más te dan las gracias, no se toman la molestia
de ver el estudio. Miren, hay personas que están enfermas, están en cama y que se les manda el estudio para que entiendan por qué Dios permitió que pasaran esa situación, ese problema, y aún así no reaccionan. No entiende yo, o sea, gracias a Dios que no nos pasó algo así, porque saber cómo hubiéramos reaccionado. Pero todo obra para bien. Si dice Romanos que todo obra para bien, esa situación en la que estás, en esa enfermedad, no sé, lo que tú estés pasando, Dios está tratando de llamar tu atención para ver así si te conviertes y ya te conviertas de verdad al Señor Jesucristo. Pero ni aún así reaccionan. ¿Y qué va a pasar Dios? Entonces, si no reaccionas con esto que está empezando a suceder en tu vida, vienen cosas peores. Y solamente Dios sabe si vas a reaccionar. Entonces, es a través del sufrimiento donde Dios puede engendrar humildad en las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos tiene que humillar. Dios tiene que tratar con nosotros y humillarnos, porque solamente así, humillándonos, a través de cualquier problema, circunstancia, podemos reaccionar a Dios. Y como ya lo dijimos, ni así. Y algunas personas que cuando escuchan estos mensajes, si tú se los compartes a alguien que conozca que esté pasando una situación difícil, alguien que no tenga dinero, que siempre está prestando, que no encuentra trabajo, etcétera, etcétera, que quiere emigrar, que porque va a buscar el sueño americano, etcétera, etcétera, no saben que Dios los puede bendecir aquí si se convierten al Señor. No saben que Dios es el Dios todopoderoso. ¿Por qué tienen que confiar más en un hombre? Muchas personas se endeudan para irse a Estados Unidos y en el desierto quedan muertos. Hemos conocido muchos testimonios. No logran pasar. O de alguna manera. A algunos les va bien, no digamos que no. ¿Pero qué? Les va bien, tienen todos, ganan dólares, etcétera, etcétera. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final perdiere su alma? ¿De qué le sirve estar bien, una estabilidad social, etcétera, etcétera? Ahora sí, ya estoy aquí, ya no voy a sufrir, ya no voy a padecer. ¿Y tu alma, compa? ¿No sabes que Dios te puede bendecir, nos puede bendecir a esos migrantes que vienen de Centroamérica, etcétera, etcétera, que quieren buscar el sueño americano? ¿Por qué no se convierten a Dios, al Señor Jesucristo? Y no, ¿qué acaso Dios no los puede bendecir? Ah, no, pero todos queremos ser millonarios, todos queremos ser ricos, etcétera, etcétera. No me quiero conformar con nada más con comer, beber y vestir. Es que Dios no nos promete que nos va a hacer ricos, Dios nos promete que nada nos va a faltar. ¿Sí? Y conforme tu corazón vaya madurando, vaya creciendo, Él te va a ir soltando el dinero. Porque si te lo suelta en ese estado en que estás ahorita, te pierdes. Ya no vienes a pararte a la congregación. 1 millón de pesos te vas 1 mes, 2 meses a pasear por todos lados y de Dios, bien gracias, no te acordarías porque estás bien. Por eso la gente que tiene dinero no busca a Dios. ¿Por qué? Porque mientras todo esté bien, las finanzas estén bien, no necesito a Dios. Y así son muchas personas que solamente cuando está el problema vienen, hablan, vienen a la congregación. Nada más se solucionó el divorcio, ese problema, me quería dejar el marido, me quería dejar mi esposa, mis problemas con mis hijos, ya se solucionó esta deuda, cualquier problema ya se solucionó y ya no vuelven a venir. Qué malagradecidos son. Querían el favor de Dios, pero no querían el compromiso. Eso se llama ser malagradecidos con Dios. Porque Dios aún en la misericordia no los ha matado. Y como gracias a Dios en su misericordia no nos mató antes, sino que nos dio tiempo para que nos arrepintiéramos. Por eso el cristiano que entiende todas estas cosas jamás se va a alejar de Dios. Y va a entender que con Dios no se juega, que ser cristiano de domingo nada más no
Es así. Hay que ganar las almas allá afuera. Hay que prepararse, hay que discipularse, hay que venir a orar. Yo tengo que venir a orar para interceder por mi familia, que se salve. Aquí estamos orando los viernes por nuestras familias. Y tú, ¿cuándo vas a venir a orar e interceder por tu familia para que se salven tus hijos, tus padres, etcétera, etcétera? ¿No crees en el poder de la oración? Hay personas que están así, muy mal agradecidas. No querían un compromiso, nada más querían el favor de Dios. Y así hay muchos cristianos, nada más. No quieren comprometerse con Dios. No sabes que Dios quiere ir transformando tu vida poco a poco. Yo tenía este pensamiento. Cuando tomaba, yo no quería venir a Cristo, mi esposa se convierte primero, y yo no quería venir a Cristo porque decía, es que si yo sé que si me acerco a Dios, tengo que dejar el alcohol, las botellas, las mujeres, el cigarro, etcétera, etcétera, y tengo que dejarlo. Y pensaba que ser cristiano es venir así y dejar todo. No es así. Dios no es que te va a quitar todo de un día para otro, es a través de su palabra y de su Espíritu Santo ya morando en ti. Mira, tú solito le vas a empezar a perder gusto a la cerveza, al cigarro, a la música mundana, etcétera, etcétera. Y conforme vayan pasando los días y los meses, vas a sentir más amor hacia Dios, más atracción hacia Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos va cambiando y transformando. No es de la noche a la mañana que dejamos todo el pecado, es un proceso de toda la vida, porque el que comenzó la obra la terminará hasta que Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Es una transformación. No le tengas miedo. No pienses que va a decir tu familia, que va a decir esto, que va a decir la sociedad, tus amigos, cuando ya no te vean ahí en el club, en el grupo, que ya no estás llegando a fumar, a tomar y a irte a los antros, etcétera, etcétera. Tú puedes empezar con ese testimonio simplemente sin hablar, y cuando te pregunten, oye, amigo, ¿por qué ya no vienes con nosotros al ambiente? Porque ahora soy cristiana. Pero que ya te lavaron el cerebro. No, simplemente quiero obedecer a Dios. Pues bueno, me da gusto por ti. Qué bueno, te van a decir. Tu familia, ¿qué van a decir? Una de dos. Si Dios ve que eres valiente, te va a respaldar. Se van a molestar y tal vez ya no te inviten a comer y a festejar, pero ¿sabes qué? Se les tiene que pasar. A mí me pasó lo mismo. A mí ya no me invitan. Ya me acostumbré. Pero es mejor porque, ¿sabes qué? Cuando comenzamos la vida cristiana, es mejor que se vaya alejando todo eso porque te contamina. Y es ahí donde Dios quiere que tú le entregues tu corazón, que tú le entregues para que Él trabaje en ti. Pero tienes que ser tú. Él no puede venir y agarrarte las orejas y te vas a convertir a mí. Yo te amo. Yo te amo. Y de tal manera te amé que abrí mis brazos en una cruz para morir en tu lugar. ¿No es suficiente eso para demostrar que Dios nos ama? ¿Qué más necesitamos? Dios tiene que engendrar humildad a través del sufrimiento. Viene un proceso. Y también, cuando hay sufrimiento, problemas, algo, una circunstancia, como este testimonio que les pasé, ahí es donde el corazón del ser humano empieza a ser reflexionado y empieza a meditar. Es cierto, yo creo que Dios está tratando conmigo y yo creo que ahora es el tiempo de buscar a Dios. Y va a llamar a alguien que sea cristiano. Oye, amigo, ¿podrías venir a orar por mí? Fíjate que estuve viendo la prédica que ahí que compartiste y entendí muchas cosas. ¿Por qué me ha pasado todo esto? Yo creo que Dios está tratando conmigo. Yo creo que Dios quiere llamar su atención. ¿Me podrías venir a compartir un poquito de la palabra de Dios?
Y después de todo ese proceso, el sufrimiento puede provocar el arrepentimiento, llevar a las personas a arrepentirse. Y después de arrepentirse, viene para recibir a Cristo, porque ha entendido que Dios estaba tratando, y eso es lo que queremos explicar hoy. Dios permite los problemas, la maldad, el sufrimiento, porque así solamente van a reaccionar las personas. Este muchacho, este jovencito que mataron de secundaria, ¿qué va a pasar con sus padres? Ahorita están desolados. Y ojalá que algún día puedan ver esta prédica, se haga viral. A los padres de los jovencitos de la secundaria López Mateo. Puede ser que Dios lo haya permitido para quebrantar a los padres, a su familia. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, dijo el Señor Jesús. Dios quiere llamar su atención para ver si así con el sufrimiento de la pérdida de un ser humano, a veces Dios permite que se muera la esposa o el esposo o un hijo, porque es posible que así reaccionen a través del sufrimiento. Y a veces ni así. Pasa el susto, pasa el problema y vuelven a su vida pecaminosa. Y dice Dios, ok, no hay problema. He estado tratando contigo, no quieres entender, no quieres volverte a mí, ok. Más amor no puedo mostrar por ti. Pero ¿sabes qué? Algún día tú y yo nos vamos a ver las caras. Un día nos vamos a ver las caras en el día del juicio final. Y ahí no podré darte otra oportunidad. Porque es ahora, en esta vida, es en vida donde tienes que determinar dónde quieres pasar tu eternidad. Con Dios o separado de Dios en el lago de fuego. Entonces, el sufrimiento puede iniciar a la persona para recibir a Cristo. Después de recibir a Cristo, empieza la persona a mostrar interés por leer las Escrituras. Ya le llama la atención, como dicen, le come algo por dentro de querer leer la Biblia todos los días, aunque sea 5, 10, 15 minutos. Es ahí cuando esos síntomas de que una persona ya quiere por dentro escuchar prédicas, escuchar música cristiana, leer la palabra, esos son los síntomas que ya nació de nuevo. Y que cuando puede ser que vaya con los amigos o por allá y por acá y se lleve una cerveza a la boca, un cigarro, despuesito va a empezar 5 o 10 minutos de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto ya no lo debo de hacer, porque ahora le entregué mi vida a Cristo. Si eso pasa, entonces es que el Espíritu Santo está morando ya dentro de él. Y esas son buenas noticias, porque es un proceso. Y a partir de ahí va a tirar el cigarro y ya no lo vuelva a fumar y ya no vuelva a tomar. Y poco a poco, rechazarlo. Entre más te metas a la palabra, entre más te congregues, mira, tu vida va a ir siendo transformada. Y es ahí donde ya vemos que el que ha nacido de nuevo se le conoce por sus frutos. También el sufrimiento puede iniciar una vida de oración. O sea, muchas personas, esto es muy importante, muchas personas que no tienen a Cristo en su vida, tienen una religión, pero no tienen a Cristo. Cuando hablamos que no tienen a Cristo, queremos decir lo mismo, que no tienen morando al Espíritu Santo. Hay personas que son sinceras y aún así Dios las oye. Dios las oye en su misericordia. Claro que Dios oye, pero que le responda es otra cosa. Hay personas de que cuando están en una agonía, una tragedia, un sufrimiento, no tienen el ánimo, no saben orar, más si están en una religión, no saben cómo orarle a Dios. Solamente pueden rezar los famosos rezos repetidos 10
Padres Nuestros, 10 Aves María, etcétera, etcétera. Pero dice en la Biblia que esas repeticiones no las escucha Dios. Y por eso Jesús en Mateo 6 pone ahí un ejemplo de cómo se debe orar. Entonces, lo que recomendamos a las personas, tienes que convertirte a Cristo para que ya cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, arrepentido de tus pecados, ahí vas a empezar a tener comunión con Dios. Vas a hacer clic, te vas a enchufar, conectar a la fuente original de Dios. Y es ahí donde ya vas a empezar a ver respuestas de Dios. Por eso, al final de esta prédica, invitamos a las personas que van a ver este video que no te resistas más. Ya no le busques. O es Cristo o es nada. Él es la verdad. Él es la única verdad. Entonces, a través del sufrimiento nos ayuda a profundizar nuestra confianza en Dios. También puede crear una oportunidad de testificar de Cristo. Cuando ya pasamos una adversidad, una tragedia, un sufrimiento, un problema y quedó atrás, eso nos ayuda a dar testimonio de Cristo y decirle a las personas, fíjate que Dios me sanó de un SIDA. Fíjate que Dios me sanó de un cáncer. Fíjate que Dios me libró de este problema como de este pastor que fue librado de esa extorsión. Y dio muchos problemas, porque Dios conoce los corazones. Y por último, el sufrimiento revela lo que realmente hay dentro de nuestros corazones. Esto es muy importante. El sufrimiento demuestra realmente lo que hay dentro de nuestros corazones, porque Dios es el único que sabe cómo vamos a reaccionar con Él. O para bien o para mal. O vamos a bendecirlo o lo vamos a maldecir. Como Job. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Job. ¿Quién soportaría o qué ser humano o quién soportaría que 4 tragedias en un solo día le cayeran a su vida? Difícil. Viene el diablo y te habla a tu mente, no, pégate un balazo. ¿Para qué quieres vivir? ¿Ese es el Dios en que tú crees? No, mátate. Y simplemente Dios dijo, Jehová quitó y Jehová dio. Bendito sea el nombre de Jehová. Y aún así, la esposa de Job, que no era convertida, viene, imagínense cómo se sentía Job. Estaba triste, claro. Viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Dios mío, ¿qué hubiera dicho Job? Señor, mejor también te hubiera llevado esto. No que para acabarla de amolar, le dejan ahí como un cuchillito de palo que está atornille la vida de Job, en vez de que viniera y orara por él y le dijera, Job, mira esto, estoy contigo, mi amor, y esto, etc. No, lo acabó, como dicen, lo acabó de matar de una vez. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, entendemos pues, y quiero terminar con esto, a todos los que nos ven en las redes sociales. ¿Por qué Dios permite los problemas, el sufrimiento y la maldad? Porque Dios quiere traer su atención. Dios, en el final de los tiempos, aún así va a tratar con los seres humanos que se rebelaron contra Él. Les va a dar la última oportunidad cuando se lleven los juicios apocalípticos en esta tierra. Pero déjeme decirle que hoy hay buenas noticias. ¿Para qué esperar ese tiempo? Que está muy cercano, muy cercano. Quiero decirle nada más. El día que las noticias interrumpan la transmisión de último minuto y empiezan a decir que millones de personas han desaparecido del planeta Tierra, que niños, bebés, y que las ropas quedaron tiradas y choques, aviones se vinieron abajo, autobuses del ADO se salieron de la carretera porque el chofer era cristiano, desaparecieron.
Ahí se cumple la profecía que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Se habrá cumplido la profecía tan esperada que amamos los cristianos de este tiempo, que el Señor Jesucristo venga ya a recogernos, nos venga a sacar de este planeta que cada vez se descompone más. Pero hoy hay buenas noticias. Usted, mi amigo, amiga, joven, jovencita, el diablo ha querido que usted se suicide, que usted se mate, le ha escuchado voces. Mire, no escuche más esas voces. Hoy venga a los pies de Cristo. Hoy lo invitamos a que vengan a los pies de Cristo. Y a los que están acá también, hoy que hagan un compromiso con Dios. Basta ya de ser cristianos de la secreta. Basta ya de estar jugando a la iglesita. Hay que tomar en serio a Dios. Porque Dios nos ama y nos quiere, nos anhela que pasemos toda la eternidad con Él. ¿No estarías dispuesto tú a entregarle tu vida a Cristo y hoy afirmar esa decisión que tomaste hace tiempo también? O hay muchos cristianos que están alejados, que no se han afirmado ante Dios. Hoy es el día que Dios les está hablando y tal vez podría ser la última vez, porque hoy estamos vivos, estamos acá. ¿Quién sabe si mañana amanecemos? Y quién sabe si Dios te da la oportunidad para que te arrepientas. ¿Estás preparado tú para encontrarte con tu Señor? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas tanto, que es saber de tu palabra, a través de tu palabra, que tú nos hablas y nos hablas una y otra vez. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Que de tal manera los he amado, que di a mi Hijo único en esa cruz. Y el que no escatimó todas las cosas, nos ha entregado a su Hijo, para que en el Hijo pongamos nuestra confianza, de que Él murió en nuestro lugar, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador. Y para eso vino Jesús, no a condenar al mundo, sino vino a salvar el mundo. ¿Qué necesitaré yo? Te preguntarás, para ser salvo. Solo tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Que eres un pecador. Que eres una pecadora. Que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Si tú quieres invitar por primera vez a Jesús a que entre a tu corazón, a los que nos ven en las redes sociales, ahí donde estás, de acuerdo a estas características, hoy te has considerado que en verdad no eres salvo, que no estás dando los frutos, que vivías engañado. Dios quiere darte la oportunidad porque te ama. ¿Qué tendré que hacer yo? Solamente arrepiéntete y dile estas palabras con todo tu corazón. Ahí a los que nos ven en las redes sociales. Cualquier situación que estés pasando, hasta aquí era el punto donde quería traerte Dios, para que escucharas este mensaje. ¿Por qué te pasan las cosas que te pasan? ¿Por qué ha permitido Dios que hayan sucedido cosas en tus vidas? Porque hoy es el día de que quiere llamar tu atención y que te vuelvas a Él. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón,
por primera vez a que Él entre en la tercera persona de la Trinidad, dile estas palabras con todo tu corazón. Ahí donde estás, cerrado tus ojos. Repite conmigo, ya sea que eres un niño o niña, joven, jovencita, adulto, señor, señora, anciano. Dile ahí, no importa la religión que tengas, no importa, porque puedes tener religión, pero te has dado cuenta que no tienes a Jesús. Dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Te necesito, Señor Jesús. Ven a morar en mí. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy, porque estoy orando por fe. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Esto es por fe y por gracia. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia de Mateo a Apocalipsis, sistemáticamente, corridamente. Busca una iglesia cristiana lo más cerca de tu domicilio. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Te invitamos. Nos gustaría conocerse. Si has recibido a Cristo, déjanos un messenger, un inbox, un comentario en la transmisión. Nos gustaría saber tu nombre para orar por ti. Así que, con el tiempo, si tú has sido sincero en esta oración, vas a empezar a ver la mano de Dios. Vas a empezar a comprender que eso era lo que quería Dios, atraer tu atención. Y cualquier cosa que estés pasando, mira, tú bendice a Dios. Dile gracias, Señor, porque a través de esto entendí que tú lo permitiste para que yo fuera salvo hoy. Dale gloria a Dios. Él te ama. Y puede restaurar tu vida, y lo va a hacer. Puede sanarte de esa enfermedad terminal que los médicos dijeron que ya no tenías cura. Dios tiene la última palabra. Así que déjale a Dios que Él tome la decisión por tu vida. Él te creó, Él te formó, y Él va a dirigir tu vida de ahora en adelante. Así que, mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.